Buenas tardes a todos. Gracias por escucharme. Voy a tener unos 20 minutos para compartir con ustedes lo que pretendo en esta asignatura o materia poder desarrollar con ustedes. Como ya Fabiana lo dijo, he trabajado bastantes años a nivel nacional en túneles y también a nivel internacional en algunos países como Colombia, Ecuador, Brasil principalmente y Argentina, en general, digamos, trabajando con infraestructura. Entonces, me ha costado un poco recuperar la información de algunos de los proyectos, pero a medida que vayamos desarrollando el curso, voy a ir recuperando toda la información para darles, digamos, un pantallazo no solamente de lo que hacemos en Bolivia con túneles viales o hidráulicos, sino también con otro tipo de infraestructura como metros, etcétera, donde sí se desarrollan las obras subterráneas o los túneles. Voy a ir con este contenido mínimo. Un poco voy a ser específico en el contenido de la materia y de la asignatura, y después voy a pasar rápidamente con los siguientes puntos, que en este caso sería la aplicación y las experiencias en esta área de trabajo, algunas actividades de desarrollo de la materia, un cronograma desarrollado justamente en los horarios que se van a establecer a futuro, una evaluación de desempeño, cómo se va a realizar la evaluación en sí, unas líneas de trabajo y una bibliografía básica. Entonces, ahí tengo una figura muy interesante que lo pone Hooke. Y bueno, otros dicen que los túneles no necesitan un sostenimiento y algunos exageran con el sostenimiento, y ahí como ingenieros tenemos que ser capaces de poder trabajar con obras factibles, que significa buscar la economía del proyecto y que sean también estables todas nuestras obras, ¿no? Entonces, vamos a empezar, digamos, con un contenido y la estructura de la materia, como la he pensado y como está establecido ya en el sumario que se ha presentado y que voy a presentar. Entonces tenemos una unidad donde hablamos un poco de la historia de los túneles y la cronología de la evolución de aquello. Y eso es importante un poco para ver cómo cronológicamente se ha ido cambiando la tecnología, por lo tanto los métodos constructivos de los túneles y las obras subterráneas han ido cambiando y mejorando. Entonces, a su margen izquierda podemos ver cómo los años 1825 ya se tenía y se pensaba una estructura de un escudo, ¿no?, para la perforación o excavación de los túneles en suelo. Vemos que en este caso, en Inglaterra, en el túnel Támesis, lo que se han ideado es tener un escudo de perforación, como ustedes ven, de madera, y por detrás tendríamos gente trabajando con ladrillos para generar un anillo que podría, en este caso, ser resistente a las tensiones del terreno y las presiones de agua. Por otro lado, a la derecha vemos esa misma tecnología después de muchos años, unos siglos, donde es totalmente una maquinaria totalmente electrónica, electromecánica, donde se tiene un conjunto de discos y un sistema de extracción de los materiales, sistema de empuje, sistema de inyección, etcétera. Entonces, va a ser una etapa que vamos a ver cronológicamente cómo ha ido evolucionando toda la excavación en túneles y obras subterráneas. La unidad 1 también tiene una sesión 2, y donde vamos a hablar de algunos túneles en particular, algunos con mayor detalle, algunos de forma general, porque son cortos, depende un poco a la magnitud de la obra, pero ahí vemos unas fotografías de lo que es el túnel El Sillar. Estas fotos me las han pasado, yo no he estado específicamente en la obra, pero sí conozco todos los detalles de esta obra. El Sillar, en este caso, como un par vial, es un túnel doble donde se tiene todos los elementos de un túnel, y vamos a ir desarrollando característica por característica más de 12 túneles que los voy a listar posteriormente. Entonces vamos a ver dónde están ubicados los túneles, qué características tienen cada una de estas y en qué etapa están, porque algunos están en etapa de diseño, algunos en construcción y muchos de ellos en operación, dentro del ciclo de lo que es el manejo de la infraestructura, ¿no?
La unidad 2 entonces estará compuesta ya entrando un poco a lo que es el comportamiento del terreno y los esfuerzos que se generan al construir estos túneles o al excavar, y ahí veremos un poco la metodología, con qué metodología, en qué tipo de terreno es en el que vamos a trabajar, si son arenas, arcillas, rocas, el medio en sí en el que vamos a trabajar hace a la tecnología y la metodología de diseño. La acción y la velocidad va a ser la que también va a definir unos parámetros, en este caso los parámetros de diseño de estos túneles. La unidad 2 también está compuesta por diferentes metodologías, ¿no? Sabemos que en la ingeniería civil en general tenemos métodos semiempíricos que nos ayudan y han sido muy útiles, métodos analíticos donde nos acercamos por ciertas ecuaciones a la realidad, y los métodos numéricos que se han desarrollado estos últimos años. Entonces, dentro de los hitos en sí, de cómo ha ido evolucionando, tenemos ciertos hitos y ciertos años donde se han podido desarrollar ciertas metodologías, y las que están vigentes son las que han podido, digamos, mostrar buenos resultados, y una de ellas es esta metodología que lo utilizan bastante en algunos países, principalmente en España y América Latina, desarrollado por el profesor Benjamín Celada. Entonces, tenemos también reflejados en el ciclo del proyecto. Vemos en estudios, que es la preinversión, el diseño de la ingeniería en sí, y posteriormente en la construcción, ¿no? Y con el control de obras. Entonces, esta sesión 2 de la unidad 2 hablará un poco de las metodologías de diseño de túneles. La sesión 4 está pensada un poco para ver no solamente ejecutar el túnel en sí y el sostenimiento, más también prever espacios para las obras. Yo me acuerdo que hablando con gente de Metro de Sao Paulo, que es una de las empresas a nivel Latinoamérica más grandes, porque manejan más de 6 millones de pasajeros al día, entonces con sus 21 líneas, esto hace que sean mucho más eficientes. Ellos decían, ¿cuál es el cuello de botella con la construcción de obras subterráneas? Es la interrelación de toda la infraestructura y las instalaciones con la infraestructura, ¿no? El túnel en sí tiene, digamos, un costo que varía entre un 40 a 50%, y la infraestructura que mantiene el sistema en sí también tiene un precio que es un 40%. Pero hay gente especializada y empresas muy especializadas que te hacen el matching entre lo que es la infraestructura y las instalaciones. Entonces, al diseñar los túneles, también tenemos que pensar que tenemos que dejar unas alcantarillas, tenemos que dejar espacios para lo que es la ventilación, el sistema de iluminación, el sistema de control que va a tener. Entonces, vamos a hablar un poco qué instalaciones deberían tener un túnel. Lógicamente en función a qué tipo de túnel es, cuál es la función del túnel. Si es un túnel vial, pues tendrá todas estas características como muestro en la figura acá. Si es un túnel para un metro, tendrá otro tipo de sistemas, más que todo de sistemas de alerta, sistemas de los trenes, sistemas, etcétera, de control mismo del tráfico, etcétera. Y bueno, y si es un túnel hidráulica, tendrá otro tipo de sistemas. Entonces, vamos a ahondar un poco en esta sesión, qué sistemas son más relevantes en qué tipo de túnel. Posteriormente, algunos ejemplos de diseños en túneles, ¿no? Voy a proporcionarles específicamente uno o dos para ver todo el abanico de estudios y todo el abanico de diseños que se debe realizar en un túnel. Entonces, en este caso, tenemos un perfil del túnel Incahuasi, que se ha diseñado en 2013-14, y actualmente se encuentra paralizada la obra, pero sí en una ejecución de un 80%. Entonces, esta fotografía renderizada en 3D muestra estas características del túnel, de un portal de ellos, que creo que es Ipati.
Este túnel está ubicado entre Sucre y Santa Cruz, ¿no? Es justamente la división entre los dos departamentos en la diagonal Jaime Mendoza. En la unidad 3, poquito más pesada probablemente, vamos a hablar de las tensiones in situ del macizo rocoso, porque la unidad 3 está pensada para túneles en rocas, por lo tanto las tensiones que se van a generar en la excavación de estos túneles en un macizo rocoso tendrán cierto comportamiento un poco distinto a lo que es en suelos. La tecnología es distinta, el proceso constructivo también es distinto. Por lo tanto, vamos a hacer la unidad 3 que se refiera a túneles en rocas y la unidad 4 que se refiera en túneles en suelos. Entonces tenemos así el abanico de todos los materiales representativos que nos podemos encontrar en el terreno. Estas figuras que he puesto acá son un poquito para introducir y ver la motivación con qué nos vamos a encontrar a futuro. Y quiero mostrarles esta segunda figura que voy a desarrollar un poco, donde mostramos 3 sectores bien importantes en el túnel. Este sector de zona de estabilización, el sector 3, el sector 2, que es una zona de transición, donde está la cara, dice, de lo que es el frente del túnel, y una zona no disturbada, que es un terreno cualquiera. En la zona de estabilización tenemos la tensión, en este caso principal, distinto a cero, porque tenemos tensiones que las vamos a sostener con todo el sistema de anclajes, mallas, shot, en este caso para rocas. Pero las tensiones, en este caso secundarias, en este caso de confinamiento, van a ser cero. ¿Por qué? Porque hemos excavado y hemos liberado, si vemos este cubo, justamente reflejado en esta zona del túnel, vamos a ver que la tensión, en este caso de confinamiento, es cero. Pero, de acuerdo a la velocidad, vamos a ver que en la zona de la cara o el frente del túnel, en la zona de transición, esta sigma 3 de confinamiento tiende a cero. Y en la zona no disturbada, ambos tienen una tensión principal. Entonces, el diseño del túnel es básicamente acompañar estos comportamientos en función al nivel de tensiones, para lo cual vamos a ver 3 metodologías: semiempíricas, analíticas y métodos numéricos al final como unidad número 7. Bien, la sesión 2 vamos a mostrar un poco de lo que son las clasificaciones. Yo entiendo que en mecánica de rocas ya llevan este tópico. De todas formas, vamos a recordar los diferentes autores, cómo plantean estas clasificaciones del macizo rocoso, a partir de las cuales nosotros vamos a dar un sostenimiento semiempírico, que va a ser la línea de partida para después el diseño del túnel. Pensemos que en esta etapa simplemente estamos haciendo un prediseño en función a la clasificación del macizo rocoso. Y bueno, tenemos un conjunto de clasificaciones. Las más comunes es el RMR, perdón, voy a retroceder, el RMR y el Q de Barton, ¿no? Para túneles. Y tenemos algunas muy específicas, como la de Panstrom, por ejemplo, el GSI, que en general algunos indican que no es una clasificación, más bien es una caracterización del macizo rocoso, pero ambos tienen cierta experiencia misma en la definición posterior de qué tipo de sostenimiento se va a generar, y eso se va a discutir posteriormente, ¿no? En la unidad 3, entonces, con la sesión 2, las tensiones alrededor del túnel y las clasificaciones geomecánicas. La sesión 3 va a estar un poco definida el tipo de sostenimiento y las características del sostenimiento. Si tenemos esas clasificaciones anteriores, entramos a estos ábacos y podemos definir qué espaciamientos entre bulones o pernos vamos a tener, qué espesor de hormigón lanzado y qué características van a tener las mallas, si van a ser de 6 milímetros, 8 milímetros, etc. Típicos elementos de sostenimiento de los túneles en rocas, ¿no? Siempre cerchas, mallas electrosoldadas, hormigón lanzado en general, ¿no? Y con algunas especificaciones en muchos sectores o zonas de falla.
La sesión 4 vamos a hablar de la importancia de lo que es la permeabilidad del macizo rocoso. Yo entiendo que esto también han podido ver en mecánica de rocas, sin embargo vamos a ahondar un poco cuál es el perjuicio que podemos encontrar en ciertos sectores con una abundante cantidad de agua y filtraciones en el tubo, principalmente en zonas de debilidad y fallas, ¿no? Entonces, en general, estas ecuaciones nos van a ayudar a comprender que un macizo rocoso tiene una permeabilidad intrínseca a la roca intacta y al macizo rocoso por las discontinuidades que tiene. Como ven, esta ecuación de permeabilidad intrínseca está en función a B, que en este caso es el espesor, o digo, la apertura que tiene el macizo rocoso en sus juntas, en función a un S. Este valor S es el espaciamiento que se mide normalmente en las clasificaciones de un macizo rocoso. No es muy complicado y se entiende bastante bien. Muchos dicen que el macizo rocoso tiene doble permeabilidad, y eso es ciertamente porque tenemos una permeabilidad por las discontinuidades y también por la matriz rocosa. Bien, vamos a discutir entonces en esta sesión 4 la permeabilidad del macizo rocoso en función a la roca intacta. Posteriormente vamos a discutir los métodos tradicionales como el método austriaco, que hasta ahora sigue vigente, el nuevo método austriaco, la estabilidad del frente y un conjunto de tuneladoras. Ahí muestro una tuneladora, es un TBM, en este caso es distinta a los escudos, eso tenemos que tenerlo claro. Después vamos a ver en excavaciones o túneles en suelos que los escudos, los EPBs son distintos a los TBMs, y los TBMs en general son, en este caso, siempre tuneladoras que ejecutan o se ejecutan en macizos rocosos, ¿no? Las características son muy distintas y el costo también es distinto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un TBM tradicional, específicamente para rocas, ¿no? La unidad número 4 la he querido resumir básicamente en mostrar esta figura, que básicamente es un diseño al frente de un túnel. Vamos a desarrollar, antes de explicar la figura, desarrollar lo que son los métodos de excavación en suelos, que son distintos a los de roca, estabilidad del frente, que es muy relevante, y las rozadoras y escudos EPB, ¿no? Las EPB serían escudos que se fabrican específicamente para excavaciones subterráneas en túneles. Sí. Todo bien, ¿no? Seguimos. Todo bien, ingeniero. Puede proceder. Sí, seguimos. Entonces, en túneles, en túneles en suelo, vamos a ver la importancia de lo que son estos paraguas que se muestran en la parte superior, para un poco ver la estabilidad del frente en general, y también los anillos que se van a diseñar. Los anillos están en la parte de atrás de esta EPB. Estos anillos se ponen automáticamente con un sistema hidráulico en la parte posterior, y con unos grippers se van empujando sobre ella, ¿no? Entonces, el empuje que se da al frente, que es el equilibrio entre la estabilidad del frente y la máquina, se lo realiza en función al apoyo de la máquina sobre estos anillos que van posteriormente. Anillos entre 20 y 30 centímetros de espesor, que esto se diseña, y tiene un sistema de inyección entre el contacto del suelo, en este caso del terreno natural excavado, y los anillos, ¿no? Entonces, ese es su sistema, digamos, de funcionamiento para el cual nosotros debemos diseñar aquello. He podido desarrollar hasta acá, para no cansarlos, me he quedado en el capítulo 4, un poco explicando cuál va a ser el contenido, y dejarlo los otros 3 capítulos para posteriormente dar una repasada a los tópicos que vamos a desarrollar. Ahora, un poco la aplicación que se pueda tener, ¿no? Aplicación en general, los túneles están aplicados a túneles viales, siempre con el concepto de tener pasos, ya sean por problemas topográficos, por problemas geológicos, etcétera, o zonas con ciertas
características que no nos permiten mantener una carretera, la mejor opción siempre son las obras subterráneas. Entonces, quisiera en este apartado mostrarles algunos túneles en el cual he participado de forma directa y muchas veces indirecta. Entonces, túnel Aqueño entre Potosí y Tarija es uno de los túneles que ha evitado pasar por la cuesta de Sama. La cuesta de Sama, sabían que es un sitio muy complicado, donde ha habido muchas muertes, por lo tanto, la seguridad vial en esa zona era muy mala. Por lo tanto, con el túnel Aqueño se ha podido salvar aquello y se ha podido dar una mejor transitabilidad al sector. Entonces, el túnel Aqueño, un túnel de 1.2 kilómetros con ciertas características. Vemos acá algunas figuras de este túnel. El portal es uno de los más altos de Bolivia. Como ven, tiene 4 o 5 banquinas en algunos sectores. Es el portal San Lorenzo y tiene ciertas características muy particulares de ella, ¿no? Tiene una pendiente de 5%, una de las pocas, y bueno, una iluminación que se ha instalado posteriormente. Pero lo más resaltante de este túnel ha sido un conjunto de fallas que no se ha podido identificar en el diseño. Vamos a hablar un poco cómo se ha ejecutado este túnel. La aplicación misma, aquí vemos mallas electrosoldadas con algunos ganchos. Estos ganchos no son fijos, son fijadores, no son los pernos en sí. Vemos la estabilización del mismo portal en algunas fotografías. Vemos los pernos en esta zona, algunos, en este caso, buzones que le llamamos, donde vamos a depositar nosotros el material excavado, hormigón lanzado, etcétera. Otro túnel en el cual también he participado, túnel Tupiza, un túnel muy corto, pero muy significativo para Tupiza. Ahí vemos algunas fotografías del túnel antiguo, donde está pasando en este caso el minibús, y el túnel nuevo, que tiene una forma de herradura, como ven acá, con ciertas características, ¿no? Entonces, ahí vemos un jumbo que de un brazo, me parece, o de dos, no, es de dos, este jumbo, el cual creo que ha sido nuevo en ese momento. Entonces, el que ha podido excavar o perforar para la voladura. Túnel del Abro, que ustedes lo conocen, yo he participado en el diseño, más no así en la construcción, pero tiene ciertas características. Está pensada para a futuro crecer o tener un tubo adicional o un túnel adicional paralelo y puede ser doble vía. Tiene esta geometría, como ven acá, y la geología, que es este perfil inferior. Entonces, en las clases vamos a desarrollar y discutir cómo se ha diseñado. Yo les voy a proporcionar el diseño para que podamos ir mejorando e ir agarrando algunos tópicos para ir diseñando de nuestra forma, ¿no? Con las nuevas metodologías que vamos a desarrollar en las clases. Túnel Incahuasi, también un túnel que ha sido diseñado 2 veces, en el cual uno de ellos es participado y en el otro ha sido fiscal. Por lo tanto, tengo toda la información como para compartir con ustedes y poder después ir discutiendo las metodologías de diseño. Tiene un portal un poco interesante y este es el portal, me parece, un túnel de 1260 metros. La particularidad de este túnel tiene una medianera en el centro por seguridad vial, ¿no? Túnel Quemayata, que está ubicado en La Paz, carretera hacia, en este caso, San Borja, yendo hacia el Beni, ¿no? Por la salida de La Paz, por Santa Bárbara, Caranavi, llegando a Quiquibeli. También tiene una característica, y aquí en la sección, como ustedes ven, tiene una pata del elefante, y en las clases vamos a desarrollar por qué generalmente se utiliza estas patas de elefante en la sección misma, ¿no? Entonces, vemos algunas fotografías, cómo se han explorado y cómo se ha determinado un perfil geológico para luego realizar el diseño. Y bueno, aquí una fotografía que no se ha visto el túnel, pero esta es una fotografía de San Bernardo Campo, digo, un plano donde tenemos no está pintado, disculpen, pero es un túnel en zonas urbanas hidráulico para un sistema de drenaje. No he desarrollado esta, sí, digamos, esto es el ingreso al aeropuerto en Sao Paulo, al aeropuerto de Congonhas, donde también he participado no solamente en la construcción de la terminal, sino también en el túnel de acceso
al mismo aeropuerto, ¿no? Entonces, no se ve tan bien, pero voy a proporcionarles la información y vamos a conversar un poco cuál es la forma y la metodología en Brasil para la construcción de túneles, y vamos a ir comparando con las metodologías que vamos a ir trabajando. Entonces, las actividades adicionales en la materia, estoy proponiendo algunos de estos túneles, son 11 túneles en los cuales he participado. Podemos agarrar algunos de ellos o ir a cada estudiante dándoles un túnel para que vayamos haciendo prácticas en función al diseño en sí, ¿no? El estado de cada uno lo vemos acá en esta tablita. El túnel Incahuasi está en ejecución y paralizada, se puede decir, porque la obra se ha paralizado. En general, la supervisión está todavía en ejecución, por eso lo he puesto ejecución y paralizada. Kenayata también, Cajones 1, Cajones 2, que está también hacia el lado de Quiquibay, en La Paz, que están paralizadas. Túnel El Cóndor, que es en Tarija, han preferido hacer otra variante, y con esa variante han solucionado el problema, pero existe el diseño. Túnel La Queña, que está en operación. Tupiza también está en operación. Casaderos, Casaderitos, cuando trabajaba en CAF hemos evaluado, ya tiene recursos para la licitación, pero creo que están esperando algo que no conozco. Túnel Aguaragüe, nos acaban de contratar para hacer este diseño. La empresa PSA con Ecoviana se han adjudicado de La Paz y nosotros haremos el diseño de Aguaragüe. Estamos esperando las licencias, por lo tanto, no vamos a hacer el diseño, sino vamos a revisar el diseño final, por lo tanto, ahí también se puede compartir información al respecto. Y el túnel El Abra, que ustedes conocen, que está acá muy cerca, que lo ha construido ICE y lo hemos diseñado cuando trabajaba con el doctor Gabriel Rodríguez. Muy bien, el cronograma es el siguiente con el conjunto de tópicos que pienso desarrollar. Hemos desarrollado hasta la unidad 4, que serían estabilidad del frente y rozadoras y escudos. Entonces, para la unidad 5, se ha pensado que se va a ver una estimación de los movimientos inducidos por túneles en zonas urbanas, muy relevante, para ver la cubeta, en este caso, de la campana invertida. Se calcula aquello para evitar asentamientos diferenciales en construcciones y esto puedan evitar un daño en las infraestructuras. En la superficie, ¿no? Entonces, como sesión 2 tenemos la estimación de los movimientos inducidos por los túneles, por la construcción de ellos, el nivel del daño y la categorización en la sesión número 3. Después vamos a cambiar un poco a lo que es ya la ejecución de los túneles. La unidad 6 va a mostrar un poco el control geológico geotécnico en los túneles, el monitoreo a desplazamientos y convergencias. Desplazamientos medidos con extensómetros, inclinómetros y la convergencia con puntos y la topografía tradicional. La sesión 3 vamos a ver cómo se instalan estos equipos y yo creo que ya esto lo han visto en otras materias, pero específicamente en túnel vamos a dar una mayor importancia, ¿no? Y la unidad 4 la sesión 4 está pensada para la medición de tensiones in situ. Ahora mismo les comento que estamos haciendo para los túneles de Ibirizu los ensayos de hidrofractura. Creo que pocas veces se han hecho estos ensayos y estos ensayos nos van a permitir justamente medir las tensiones in situ. Entonces, las tensiones principales y las de confinamiento in situ, que son unos parámetros muy importantes para lo que es el blindaje principalmente de túneles hidráulicos. Perdón. La unidad 7, a ver, disculpen, estoy moviendo esto, que no me deja ver. Muy bien. La unidad 7, he pensado que sería muy importante combinar toda la teoría, ya sea semiempírica y la analítica, concluir con unos ejemplos de métodos numéricos. Por lo tanto, hay una sesión 1 de introducción al programa Plaxis. Vamos a manejar el programa Plaxis, nos vamos a instalar todos y vamos a utilizar el Plaxis para que en una segunda sesión podamos hacer un ejercicio práctico real.
yo voy a realizar antes, voy a hacer revisar el diseño, etcétera, y después vamos a trabajar juntos en la sesión del ejemplo práctico. La primera parte simplemente va a ser una introducción a lo que es el Plaxis, cómo se maneja, qué opciones tiene, si trabajamos con lo que es métodos hidrodinámicos, cómo se comporta quitándole la parte hídrica, o si hacemos llover, no hacemos llover, si aplicamos sismo, etc. Entonces, vamos a ver en esa sesión primera una introducción general para después aplicar a un túnel, ¿no? Que tenga un cierto sostenimiento y ver un poco las convergencias que puedan tener y los factores de seguridad de estos túneles. Entonces, este sería el cronograma tentativo. Se empezaría el miércoles 20 de abril y se concluiría el 24 de mayo, ¿no? Entonces veríamos 7 unidades, de las 7 unidades con algunas sesiones intermedias y unos parciales pensados hasta la unidad 3, un primer parcial que lo vemos ahora aquí, primer parcial pensado hasta la unidad 3 y el segundo parcial hasta la unidad 6, más el parcial final va a tener la parte introductoria al Plaxis con algunos conceptos en sí de modelación principalmente. Entonces, la forma de evaluación pensada es la que tradicionalmente llevan ustedes, 40% de una prueba escrita, prácticas que van a ser cotidianas en función a los ejemplos que les voy a proporcionar antes de iniciar, digamos, la materia, las evaluaciones en clases y la participación, ¿no? Entonces, las fechas están pensadas, primer parcial 8 de mayo, perdón, abril, está mal, disculpen. No, perdón, está correcto. 8 de mayo, 16 de mayo y 24 el final, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay una variación de la evaluación al desempeño, digo, porque desempeño significa también la participación y la evaluación en clases. Entonces, les decía, hay una variación en el parcial final donde se va a evaluar una práctica en el Plaxis de un 30%, ¿no? Entonces, que va a tener un valor mayor y vamos a ser capaces de poder hacer una práctica, ¿no? Y bueno, la participación, como siempre, un 10%. Entonces, se ha pensado de esta forma el tema de evaluación de desempeño y líneas de trabajo para, como son materias ya un poco avanzadas, me decía la ingeniera Vizcarra, tenemos ciertas líneas, yo como empresa o como consultorías, tenemos varios proyectos. Entonces les estaba hablando que ya tenemos el contrato para hacer el diseño del túnel Aguarahue. Va a ser interesante que alguien pueda tomar una línea de diseño hidromecánico acoplado en Plaxis 3D de este túnel, ¿no? Un poco hidromecánico por la acoplación de lo que es el tensor de presiones de agua en función al tensor, en este caso, de tensiones o deformaciones, ¿no? Entonces, el Plaxis ha cambiado el 2015 de trabajar no acoplado hasta estos últimos años, se ha podido acoplar en una matriz mucho más grande, su desarrollo y ahora es mucho más robusto, por lo tanto, hablamos de modelos acoplados, ¿no? Entonces, y en 3D, que es mucho más, digamos, mucho más, bueno, les comento, el Plaxis en sí hasta el 2010 no tenía un 3D en sí, ¿no? Era ciertos mecanismos para considerar el efecto de confinamiento. Entonces, hacía un trabajo de poder considerar de forma indirecta. Pero estos últimos años el Plaxis ya es totalmente 3D, ¿no? Entonces estamos acompañando al BIM, que ya es 7D. Entonces en este caso el Plaxis ya tiene el 3D en sí, ¿no? Pues bien, en este caso el túnel Aguarahue tiene esta geología y estas líneas azules son las perforaciones que nosotros debemos ejecutar para el diseño final. Entonces se ha hecho esta propuesta que ya está básicamente aprobada para todo lo que es la campaña de recolección de datos y es una línea de trabajo para alguno de ustedes que quisiera a futuro trabajar. Otra de las líneas que
que tenemos actualmente es determinar el estado de tensiones en túneles hidráulicos. El blindaje, ya les había dicho, de túneles hidráulicos es muy importante. Por lo tanto, principalmente en la salida de los túneles, en los portales de salida, por las presiones que se genera por las aguas, ¿no? Las presiones que se generan y llegan estas a la casa de máquinas. Por lo tanto, pocas veces en el país se ha hecho ensayos de hidrofractura para determinar el nivel de tensiones. Nosotros tenemos los equipos y se van a realizar no solamente en el proyecto Ibirizu, donde son kilómetros de túneles casi ya concluidos, sino proyecto Miguillas, en San José y en otros proyectos más que tiene pensado ejecutar en general. Ensayos de carga tenemos contratados con varias empresas, tenemos desarrollado un software propio, como ven acá, tenemos un data logger muy moderno, que ha sido desarrollado específicamente para nosotros como Grupo Estabiliza. Entonces tenemos los equipos para poder hacer estos ensayos. Hemos sido contratados para el proyecto, en este caso, Juntas 1 y 2, ya no recuerdo, es en el Chapare también, ahora ya me acuerdo, ya les digo, pero tenemos contratado, entonces hay la posibilidad de que alguno de los estudiantes pueda tomar esta línea y hacer estos ensayos que pocas veces en el país se han realizado, ¿no? Son ensayos a gran escala, entonces es una buena oportunidad para, uno, hacer el ensayo, tener todos los equipos a disposición, y dos, después desarrollar una calibración con los softwares, porque va a estar totalmente instrumentado, ¿no? Tenemos que pensar que en estos últimos años ya los ensayos de laboratorio están pasando, porque son poco representativos, y estamos pasando a los modelos, ¿no? Al menos en la geotecnia. Entonces, pensemos que ya de aquí adelante vamos a hacer modelos y a gran escala, ensayos in situ, a gran escala, etc. Entonces, es buena oportunidad un poco para seguir esta línea, ¿no? Aquí les muestro algunos diseños ya de nuestro equipo, de cómo sería el procedimiento para la ejecución de estos ensayos a gran escala. Es una línea de trabajo totalmente interesante, con la tecnología muy moderna. Y la bibliografía en general que vamos a usar, básica, es un poco las presentaciones de la materia de excavaciones subterráneas del máster en el que he participado. Como segunda bibliografía está el libro de Colimbas, Dimitro, que es muy bueno. Esto se los voy a proporcionar en la clase. Lógicamente es a pago, pero está todo en la red ahora, entonces no hay ningún problema. Versión 2005. Este libro que recién ha salido, que básicamente contempla todo lo que vamos a ver en la materia, ¿no? El Handbook and Tunnel in the Groundwork. Este libro ha sido elaborado por la Sociedad Italiana, en este caso, y ha sido publicado recientemente este año. Y un libro clásico que es muy interesante, es de Pietro Lunardi, Diseño y Construcción de Túneles, ¿no? Entonces, también estos 4 materiales, lógicamente, van a ser distribuidos en la clase y van a ser el material base para la materia.